Muy bien, buenas tardes. Estamos en Turbo Máquinas en semana 3 y vamos a continuar con el tema de ventilación. A continuación, ¿alguien me está levantando la mano? Wilson, ¿querés decir algo? ¿Que levantaste la mano? ¿No? Ok, muy bien. Entonces vamos a ver la clase. La tenemos en la sección de archivos del team. Ayer les pasé un correíto diciéndoles que había modificado, diciéndoles que modifiqué la presentación, la clase 1, así que si ya la habían descargado, pues sugeridamente pueden descargarla nuevamente. Ven, yo la actualicé, la última actualización la hice ayer a las 6:38 de la tarde. Lo que hice fue agregarle algunas cosillas, ¿de acuerdo? Algunas oportunidades que tenemos para hacer la clase más dinámica a la hora de utilizar aplicaciones, apps. En este momento, muchachos, está cayendo un aguacero en Cartago, entonces si pierdo por alguna razón el fluido eléctrico, quédense ahí y espérenme, pero vamos a continuar. Denme un segundo que estoy buscando la diapositiva. Ok, creo que hemos quedado más o menos por aquí. Estuvimos hablando sobre los difusores, sobre accesorios, sobre bifurcaciones, algunos ejemplos de distribución de aire en movimiento para ventilación, y habíamos quedado por ahí, más o menos, ahí en esa diapositiva. En esta no. Habíamos quedado en esta, pero lo que hice fue agregarle esta. Ok. ¿Me pueden advertir si están viendo mi diapositiva en toda la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Ok, gracias. Ok, muchachos, ya está cayendo un aguacero aquí en Cartago, ya no me escucho ni las ideas. Entonces, ténganme paciencia si pierdo el hilo de lo que estoy diciendo. Ok, vamos a estar... Y se cayó el cielo, muchachos, vieran ustedes. Ya perdí el hilo. Miren qué escándalo. Ok, vamos. Capítulo 34 de ASRAE. Recuerden que ASRAE significa la Sociedad Norteamericana de Calefacción, Refrigeración, Aire Acondicionado y Ventilación. Y básicamente lo que nos vamos a dedicar es a cuantificar pérdidas de carga, porque por un lado teníamos caudal. Tenemos que cuantificar o ser capaces de predecir el flujo que tiene que manejar mi turbomáquina. En SCFMs, luego en ACFMs, y justamente con la cuantificación de pérdidas de carga en tramos rectoductos, en accesorios y en filtros, difusores y rejillas, sabiendo el tipo de fluido, podríamos ir a seleccionar el ventilador. Un ventilador que, dependiendo de la aplicación, pueden ser de alguno de aquellos 4 tipos de ventiladores. Auditorio, dígame, ¿cuáles son los 4 tipos de ventiladores? Vayan abriendo uno y me va mencionando uno a uno. ¿Cuáles son los 4 tipos de ventiladores? Helicoidal, profe. Helicoidal, muy bien. Otro. Axial. Centrífugo. Centrífugo, ¿falta uno? Helicocentrífugos. El helicocentrífugo, muy bien. Bueno, dependiendo de la aplicación, pues utilizaríamos uno u otro. A ver, dígame, ¿cómo se llama el ventilador que maneja altísimos flujos y presiones medianas? ¿Qué me dicen? Axial. El axial, profe. Están en todas. Muy bien. Aquel, muchacho, ventilador, ¿cómo se llama? El que levanta muy buena presión y flujos medianos. Centrífugo. Centrífugo. ¿Ok? ¿Cómo se le llama? Yo le decía un nombre muy particular. Yo sé que ya me lo mencionaron, los otros dos que quedan, pero ¿cómo le llamaba yo el ventilador que llamaba ventilador suplante? Helicoidales. ¿Están de acuerdo con el compañero? Sí, profe. ¿O será el helicocentrífugo? ¿Cuál será? Queda 50-50. ¿Qué me dicen? El ventilador suplante.
¿Será el helicoidal o el helicocentrífugo? Puede ser el helicocentrífugo porque parece como una secadora de pelo esa cosa. Pero yo también pienso que es el helicoidal, el supply. Bueno, vamos a ver, necesito que estén empoderados. ¿Cómo se le llama al ventilador que ustedes usan en sus cuartos o sobre sus techos en la sala para ventilarse, especialmente en los lugares más calientes? ¿Cómo se llama ese ventilador? ¿Será Pues helicocentrífugo? ¿Helicoidal o helicocentrífugo? Helicoidal. Yo helicoidal. Muy bien, helicoidal, está bien, así es, helicoidal. Entonces, muchachos, vamos a trabajar en estimar pérdidas de carga, pérdidas de carga, pérdidas de carga, pérdidas de carga, y eso nos vamos a dedicar durante las próximas semanas, ¿de acuerdo? Pero hoy vamos a tratar de asentar las bases sobre la cual se va a montar, pues, el edificio. Y cuando digo edificio me refiero a todo lo que hagamos a continuación. Vamos a poner buenas bases, ¿de acuerdo? Entonces, vamos. Cuando hablo del capítulo 34, el capítulo 34 me permite cuantificar, modelar de una forma cuantitativa, ¿no? Se imaginan que el ministro haciendo... ¿Cierren el micrófono? Eso. De una forma cuantitativa, la pérdida de carga que generan estos accesorios. Vamos. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, aquel que está en el extremo superior izquierdo se llama bifurcación. Bifurcación. Pero eso es una bifurcación en ángulo, ¿verdad? Y podemos tener que esa es una bifurcación divergente. La que está en verde, en ese color verde particular que está en el extremo superior izquierdo. Bifurcación divergente. También la podemos tener como bifurcación divergente, la que está inmediatamente abajo con líneas de color rojo. Nada más que hay como una cierta diferencia, ¿verdad? Porque con respecto al que está arriba, con el que está un poquito más abajo, voy marcándolo para que no se imaginen de qué es lo que estoy diciendo. Cuando estoy hablando de este, muchachos. Ese se llama bifurcación divergente. ¿Qué significa bifurcación divergente? Pues de que el fluido entra por acá y diverge hacia los extremos. ¿Ok? También los podemos tener al revés. Y se llamaría bifurcación convergente. Aquí podemos tener que esta es una bifurcación divergente también. Y el fluido, aire, se divide en estas direcciones. Hay divergentes o convergentes. Pero aquí vean que lo que diferencia de aquella de color verde arriba a esta última que acabo de marcar es justamente que le hace falta, ¿verdad? Como una separación angular conforme el fluido se va dividiendo. Y eso es justamente para disminuir la tasa o la presencia de venas contractas o más vorticidades. O sea que esta que estoy marcando con doble check genera menos vorticidades y por tanto menos pérdidas de carga que esta que estoy marcando con un triangulito. Bueno, todo eso me lo modela el capítulo 34 de ASRAE. El capítulo 34 lo tienen disponible en el team y lo tienen disponible en Tech Digital, identificado como capítulo 34 ASRAE. Este otro que estoy marcando con un check se llama codo en Z. Codo en Z, así se llama, codo en Z. Y codo en Z, muchachos, más o menos es similar a este que está aquí. Más o menos son los mismos. Y esto, otra vez, todo me lo modela, todos estos me lo modelan el capítulo 34. Esto que estoy marcando ahora con un circulito, estoy sombreando, lo estoy hechurando ahí, marcando, sombreando, se llama transformación. En geometría descriptiva que vemos en diseño industrial, ¿verdad? Nos enseñan a hacer estos desarrollos, ¿verdad? Para pasar de una sección circular a una cuadrada. Pues esto, muchachos, también en la calle le decimos calderería, que nada tiene que ver con calderas. Calderería tiene que ver con la forma en que nosotros cortamos y doblamos las láminas para generar figuras, ¿de acuerdo? Figuras. A esto le decimos figuras, en inglés le dicen fittings, en español, en mejor español le diríamos accesorios. Tenemos codos, tenemos transformaciones, obsérvese que tenemos transformaciones, como esta que estamos en la parte superior, que estoy denotando con un rectangulito, pero el rectángulo nada tiene que ver con la figura, nada más para que pongan sus ojos sobre esta figura. Y ahí en esa figura, pues lo que está pasando es que estamos pasando de una sección circular a una sección circular de mayor diámetro, excéntrica. ¿Lo ven? Esto es una figura excéntrica porque estas dos figuras no comparten el mismo centro y la diferencia o la distancia que hay
entre los centros se le llama excentricidad. Entonces, esta es una, dependiendo de la dirección en la que pasa el flujo, esta es una ampliación excéntrica o reducción excéntrica, podría ser. Normalmente siempre las reducciones se tienen que hacer siempre con el accesorio, con la parte plana hacia arriba. Escuchen bien, con la parte plana hacia arriba si es que el fluido se está distribuyendo horizontalmente. Siempre con la parte plana en la parte superior, hacia la parte superior. Si es que la distribución se hace en dirección, en el plano horizontal. Podemos tener T's, podemos tener trifurcaciones, bifurcaciones. Pues claramente esto genera muchísima pérdida de carga. Esto que estoy marcando aquí con 2X genera muchísima pérdida de carga porque en la medida en que no utilicemos aletas para que el fluido siga un camino en particular, pues genera altísima turbulencia y más bien se eleva la carga estática en el accesorio. Aquí tenemos un poquito más de accesorios. Ahí tenemos una transformación. Vean esta que estoy marcando con doble check. Esta es una transformación de una sección cuadrada a una circular, diferente a la que teníamos antes, ¿verdad? Porque era de una circular a una cuadrada o rectangular. Aquí va, en apariencia, parece que va al contrario. Puede ser una reducción o transformación de un sentido al otro. Aquí luego tenemos algo que llamamos gabinete. Esto que estoy marcando con 3X se llama gabinete. Gabinete, cabinet. Y ahí lo que hacemos es meter en ese cajón, en ese closet, lo que hacemos es meter un ventilador. Eso lo veremos más adelante, porque el ventilador no necesariamente tiene que estar expuesto, sino que puede estar, y el ventilador, disculpe, pero el ventilador que va ahí dentro, muchachos, no puede ser otro más que un ventilador centrífugo, porque un ventilador centrífugo, recuerden que es buenísimo para enfrentar la ductería. Entonces, tiene que ser centrífugo. Entonces, a veces, el ventilador está dentro de los ductos. El ventilador está dentro de los ductos. Tenemos codos aleteados, no sé si lo pueden apreciar, entre la imagen de la izquierda y la derecha, no sé si lo aprecian, pero el codo tiene aletas, y esas aletas lo que hacen es mejorar, facilitar el paso del flujo de un lugar, de una dirección a otra, para la generación de menos venas contractas o menos vorticidades y por tanto menos pérdidas de carga, cosa que nos interesa mucho, reducir la pérdida de carga. Como podríamos, o ustedes podrían sensiblemente observar en el capítulo 34 de ARRAE, cuando un codo tiene aletas, 1, 2 o 3 o más aletas, va a presentar un coeficiente de pérdida de carga cada vez menor, porque se ha demostrado cualitativa y cuantitativamente que las pérdidas de carga son menores entre mayores sean el número de aletas que permitan que el cambio de dirección no sea tan brusco. Esto que vemos aquí, muchachos, lo instalamos en los ductos. En los ductos, y como pueden ver, esto es como una celosía. Una celosía. Nada más que aquí en el capítulo 34, y a ustedes me van a estar escuchando decir damper. Damper. Y el damper lo que hace, muchachos, es simular. Tiene dos funciones. Una función es simular resistencia hidráulica para el balanceo de las cargas en un sistema de ventilación. De nuevo, si ustedes tienen una salida, un difusor muy cercano al ventilador, pues lo que va a ocurrir es que el fluido no va a ser tonto, va a circular y salir por donde le ofrezca menos resistencia. Pero como el ventilador ha sido seleccionado para una ruta crítica, para una pérdida de carga en particular, que a veces, normalmente, es el punto más lejano y más largo, más lejano, pues al encontrarse un camino de resistencia más pequeño, entonces lo que sucede es que la fuente, el ventilador, levanta, trasiega un montón de flujo y todo ese flujo quiere salir por los puntos más cercanos del ventilador. O sea que se me genera un arco o un camino de poca resistencia. Y eso en electricidad le llamamos cortocircuito. Y lo que ocurre es que la fuente, llamado ventilador, genera un cortocircuito hidráulico o neumático.
O sea, el ventilador quiere entregar un caudal infinito, pero antes de que eso ocurra, él se quema. Entonces, pues, obviamente estamos aquí para evitar que el ventilador se queme. Lo que decimos es que el ventilador empieza a entrar en resonancia mecánica y se desboca el ventilador, como un caballo desbocado. Empieza a pegar brincos el ventilador donde está y pues básicamente empieza a destruirse, empieza a autodestruirse. Entonces, como el ventilador es completamente idiota y no sabe que hay 20 salidas o 20 difusores por donde está saliendo el aire, él piensa nada más que hay una sola resistencia, un solo camino de resistencia. Entonces tenemos que hacerle pensar al ventilador de que solo hay una salida, aunque tenga 20. Entonces, con estos accesorios lo que hacemos es cerrar en puntos convenientes, empezamos a generar un cierre parcial, o sea, ponemos la celosía a una posición angular, de tal forma que aquellas salidas que están más cercanas al ventilador, más que aquellos que están más lejos, para que el ventilador perciba una sola resistencia hidráulica, no se desboque, no se destruye, y pues que en las salidas más cercanas al ventilador, pues no salga demasiado flujo. Que ya saben ustedes que dijimos que entre más flujo y más velocidad salga en cada uno de los difusores, pues lo que va a ocurrir es que los usuarios se van a despeinar, van a estar incómodos, va a provocar ruido, los vamos a enfermar porque la sensación térmica sobre el cuerpo va a generar una temperatura corporal más baja y los enfermamos, a pesar de que sea solamente ventilación. También vamos a estar hablando sobre, vemos aquí rejillas, pero recuerden, rejillas es por donde el flujo retorna a la manejadora de aire, cosa que no ocurre en ventilación. En ventilación solamente suministramos aire, no hay retorno. ¿Cuándo hay retorno? En aire acondicionado. Los ejemplos que vimos la semana pasada sobre aplicaciones de estos restaurantes comerciales, pues ahí tenemos aire acondicionado, entonces tenemos salida de aire por los difusores y tenemos retorno por las rejillas de retorno. Que recuerden que sobre eso estamos hablando de que debemos evitar a toda costa el cortocircuito, o sea, permitir que haya suficiente distancia entre difusores y rejillas, y entre difusor y difusor. También vamos a estar hablando sobre filtros. Eso que ven ahí, muchachos, se llaman filtros, que se instalan en los ductos, se llaman filtros de mangas, así se llama, mangas, filtros de mangas. Normalmente los filtros de mangas filtran material pulverulento, particulaje, sólido, pero principalmente se utilizan para el filtrado de sustancias olorosas, sustancias jabonosas y grasas, y por tanto el mantenimiento en estos sistemas tiene que ser más riguroso porque ahí eventualmente la grasa se acumula y por calentamiento pueden ocurrir conatos de incendios. Pues aquí es una representación de un ventilador helicoidal y su toma al exterior. Estos ventiladores, recuerden que son malitos para ponerlos a trasegar aire frente a ductos porque se recalientan y se queman. Ustedes verían, muchachos, si yo le pongo esos dampers y yo los empiezo a cerrar, a propósito, ustedes rápidamente, con un poquito tiempo, ustedes empiezan a escuchar un ruido en el motor y después del ruido empieza un olor y después del olor viene un humito y el humito viene el conato de incendio o el incendio. Se queman. Bueno, nuevamente simplemente son representaciones de rejillas y difusores. Esas, muchachos, estos fueron mis primeros intentos. Todo lo que está ahí, yo lo dibujé, muchachos, y lo dibujé hace años. Lo dibujé con AutoCAD R12, muchachos. Yo aprendí con R12. Y ya ustedes van por ¿cuál? ¿R qué? No sé, 2020. Pues yo empecé con R12 allá por 1999. Entonces, vieran cómo costaba hacer esa cosa, cómo costaba dibujar con ese, ¿no? Era extraordinariamente tieso el AutoCAD, pero bueno, se podían hacer muchas cosas, pero esos son esfuerzos que antes de que pudieran ustedes dibujar con SolidWorks o renderizar de formas tan bonitas como las pueden hacer ahora, pues esto, muchachos, era una cosa espantosa. Renderizar estas cosas hace 21 años. Esto que están viendo aquí, muchachos,
era aquella historia, ¿verdad? Era la continuación de la historia que les contaba del muertito, ¿se acuerdan? Las fotos del muertito. Y que yo veía al muerto y ya yo le jalé la cabeza y le metí los dedos por la cabeza y le abrí el esternón y le movía la patela, o sea, la rótula, le movía el tendón de Aquiles, se movía los piecitos y se movía las manos agarrando los tendones, pero ya después de un rato me aburrí del muertito y pues se acuerdan de la hipótesis que tenía, que realmente la gente por qué se marea y por qué les da tanta impresión los muertos. Bueno, mi hipótesis eran dos. Uno, que el muerto ya no estaba sangriento, ya tenía más de un año ese muerto. Y además ya había sido extraordinariamente saqueado, por decirlo de alguna forma, y manipulado por los estudiantes de medicina y biociencias, cuando básicamente llegaron a los estudiantes de mecánica, de ingeniería mecánica, de la maestría mecánica, pues lo que quedó. Y tanto tiempo en formaldehído, pues otra vez la piel era cueros, los intestinos eran, no sé, eran como papel china, se sentía como papel china, papel de regalo. O sea, no era nada impresionante y pues la gente eventualmente podría impresionarse o marearse. Yo pensaba que era podría pensar que es por altas concentraciones de formaldehído aquí. Eso era la morgue de la UCR. Entonces, pues inmediatamente vi hacia arriba y vi el sistema de ventilación y empecé a tomarle fotos. Ahí lo que vemos es una bifurcación convergente, ¿verdad? Y a la izquierda, lo que vemos, eso que ven a la izquierda, que se ve con un círculo de color celeste, ¿qué creen que es eso, muchachos? ¿Quién puede especular? Ayúdenme. Es un damper, bro. Así es, el damper. El damper. Y el damper se coloca en posiciones angulares particulares ¿para qué? ¿Qué dije? ¿Para qué ligeramente cierro o abro el damper? ¿Para qué? Para balancear las cargas. Muy bien. Y creo que no les terminé el cuento. Los dampers tienen dos funciones. Para balanceo de las cargas en cada una de las salidas por donde va a salir o entrar el aire, porque puede ser succión o puede ser inyección, pero también tiene la función de funcionar como, tiene una función de mantenimiento. Básicamente, si yo no quiero que entre aire por un difusor, que salga aire, perdón, por un difusor en particular, pues simplemente lo cierro. ¿De acuerdo? O sea, que tiene dos funciones: balance y mantenimiento. Algunos tienen, la función es dual, es doble, en algunos es significativo que sea solo para balanceo y otros solo para mantenimiento. Ya veremos más adelante con unos esquemitas que les traje para que veamos cuándo es cuándo, cuándo es cuál. Aquí estoy, muchachos, visitando el capítulo 34 de ASRAE. El capítulo 34 de ASRAE, pues, tiene codificados cada una de las figuras. ASRAE me resuelve, cuando digo me resuelve, es que me dice, me cuantifica el coeficiente de pérdida de carga del accesorio para todos los accesorios excepto uno. Todos excepto uno, escuchen, excepto uno. Manténganse aquí conmigo y les contaré cuál no. Tendremos que resolver de alguna forma. Aquí, como podemos ver, es una bifurcación o una Y, dice ahí, una Y convergente, ¿lo ven? Y aquí, obsérvese, pues es medio cajonero, porque me dice que el coeficiente pérdida carga, que recuerden, ustedes y yo, en mecánica de fluidos, a ese coeficiente pérdida carga le llamamos K. Pero aquí en ASRAE le llamamos C. Y les dije que C podía tomar un subíndice B o un subíndice S o un subíndice C. C, B, S. ¿De acuerdo? Bueno, ahorita ese se llama C sub B. Pero es el coeficiente pérdida carga. Y cuando les digo que es cajonero, es que me dice o C sub B vale 0.23 o vale 0.28. Agárrese, porque solo esos. Y ustedes dicen, bueno, ¿qué pasa si la relación de áreas, vean ustedes lo que está diciendo, si la relación de áreas entre la sección ramal, o sea, B de branch, y C de central, vale 0.5, vale 0.5, entonces C vale 0.23. Y si la relación de áreas entre el ramal y el central es el mismo, o sea, 1, pero
las áreas son las mismas y por tanto la relación de áreas es 1, pues vale 0.28. Entonces ustedes dicen, ¿y qué pasa si la relación de áreas vale 0.75? Entonces ustedes me dicen, profe, ¿puedo interpolar? Y yo les digo, no. ¿Por qué creen que no se puede interpolar? ¿Qué me dirían? Especulen. Auditorio, despréndanse. Un momentito, participen. ¿Qué creen? ¿Cuándo se nos daba licencia, permiso de interpolar o extrapolar? Bien, muchachos, hago una pregunta directa. Especulen, no importa, lo que digan estará bien. ¿Por qué en las tablas de vapor en termo nos permitían interpolar? Tal vez porque tienen muchas medidas, muchas variables. Porque hay muchos datos. Ajá. Y con tantos datos podemos generar tendencias. Pero aquí, muchachos, vean la tabla, toda cajonera. Profe, esto es porque, perdone, porque son datos discretos. Claro, claro. Pero es que solo tengo 2 datos, o sea, solo tengo 2 pares ordenados. Y a no ser de que el capítulo 34 me diga que la relación entre los pares ordenados es lineal, pues podría interpolar, pero no dice eso. Si hay mucha data, como las tablas de vapor, ustedes interpolen y asumen que entre 2 datos inmediatamente adyacentes la relación es lineal, pero aquí no. Entonces, ¿qué pasa si la relación de áreas entre la sección ramal y ramal, cuando hablo del ramal, voy a utilizar aquí, muchachos, un colorcito porque habla B, muchachos, viene de branch, por eso hablo de la sección ramal. Vean el ramal, vean los subíndices B. ¿Qué pasa si entre la sección ramal, B de branch, y la sección C de central, fuera 0.75 la relación de áreas? ¿Cuánto vale C? Bueno, otra vez, no pueden interpolar. ¿Qué pasaría? La pregunta, vamos a ver si me están siguiendo. El asunto es que, voy a usar aquí la pluma color azul, y me dice que esto es 0.75, ahí. Escuchen con atención lo que voy a decir, porque esto lo tienen que replicar todo el tiempo después. 0.75. Entonces, ¿cuánto vale C? ¿Qué dicen? ¿Qué dice, auditorio? Especulen. Cures en salud. Escuchen lo que estoy diciendo. Cures en salud. ¿Cuál valor agarran? 1, profe. 1. O sea, agarran el coeficiente, no 1, sino que agarran el coeficiente C sub B más grande. Porque les va a generar con este valor más alto publicado en esta tabla, pues lo que hacen es calcular una pérdida de carga tanto más grande. Recuerden que dijimos que la pérdida de carga de este accesorio será, de cualquier accesorio, porque lo vimos desde la semana pasada, es el coeficiente de pérdida de carga. En este caso es un C sub B, por la velocidad entre 4000. Acuérdense de esta expresión que vimos. Entre 4000 y todo elevado al cuadrado para que esto me dé unidades de pulgadas de columna de agua. Ok. Pulgadas de columna de agua. ¿Por qué en pulgada? Bueno, porque la semana pasada estuvimos hablando de que esta es una unidad común en ventilación, porque la literatura mucho está en el sistema inglés. Bueno. Oye, entonces, obsérvese que al sustituir 0.28 para una cierta velocidad, pues me va a dar una pérdida de carga mayor que si hubiera agarrado 0.23. Entonces, siempre cúrense en salud y procuren siempre estimar una pérdida de carga a favor, no en contra. Procuren estimar siempre una pérdida de carga a su favor, pero no en contra de ustedes, como proyectistas. Esa velocidad V que está ahí, ¿de dónde sale? Bueno, recuérdense de mecánica de fluidos. Recuerden, auditorio de mecánica de fluidos. Dice la siguiente máxima en dinámica de fluidos o en pérdidas de energía. Dice, la pérdida de carga de un accesorio siempre se va a cuantificar a la velocidad más alta posible a través del accesorio. Sí, muchas gracias, profe, pero bien, queda igual. Pero ¿dónde se da esa velocidad más alta? ¿En la sección ramal o en la sección central? Pues hay que calcularla.
hay que calcular la velocidad del fluido en la sección ramal 2 en 1 y en la sección central. Y en la más alta de ellas vamos a sustituir en esa V de esa expresión. Escuchen de nuevo. Las pérdidas de carga a través de un accesorio siempre se cuantifican a la velocidad más alta posible a través del accesorio. Entonces hay que calcular, básicamente hay que determinar esas tres velocidades. La que sea más alta, esa es la que meten en la ecuación en color azul. Aquí cambiamos, por un momento vean, cambió la perspectiva porque aquí es una, dice convergente, mientras que aquí es divergente. O sea, el fluido entra en la sección C y sale por las secciones ramales 1 y 2, pero se llama divergente. Y otra vez viene el cajón viene esta tabla cajonera, porque solamente me permite calcular un C para una relación de áreas a 0,5 y a 1. Otra vez, si tienen una relación de áreas que les da 0,88, escuchen bien. O sea, siempre procuren obtener un coeficiente de pérdida de carga que les calcule una pérdida de carga a su favor, no en contra. No estoy diciendo, muchachos, escuchen, no estoy diciendo váyanse a la relación de área más grande. No dije eso. Porque puede ser, muchachos, que en otra tabla del capítulo 34 no ocurra así, y más bien el coeficiente ocurra a las relaciones de área más pequeñas. Cuidado, cuidado. Vean lo que estoy diciendo. No dije seleccionen la relación de área más alta. No dije eso. Lo que dije fue, a la relación de áreas que calculen, siempre procuren calcular una pérdida de carga siempre a su favor y no en contra. Es diferente. Vean aquí, este es el damper. Aquí, muchachos, no solamente vamos a ser capaces de predecir la pérdida de carga, sino que en otras condiciones vamos a ser capaces de predecir desde el escritorio, aquí desde el papel, vamos a ser capaces de predecir cuál es la posición angular en la que necesito mantener ese damper para balancear una línea o balancear el sistema. Ven qué interesante, porque si conozco la relación altura y anchura, altura en inglés se llama height, se dice height, y anchura o el ancho es width. Entonces, si conocen la relación altura y anchura a una posición angular de cierre, ¿lo ven? Desde 0 hasta 90, que es cuando está cerrado el damper, pues los datos que están en la tabla representan el coeficiente de pérdida de carga. Así que vean ustedes que cuando el damper está cerrado, básicamente genera una resistencia infinita. ¿De acuerdo? Entonces no hay paso, casi no hay paso de flujo. ¿Por qué casi? Porque vean que no vale infinito. Vale 99.999. Pero bueno, eso es un valor bastante grande. Básicamente el flujo está cerrado. No hay paso de flujo. Estos dampers, pues no es que van a generar hermeticidad plena, pero permiten un poquito de paso de flujo. Por eso es que no les da infinito el valor más grande de C. Este ya, vean muchachos, ya no se llama C sub B, se llama C sub O. Pero nuevamente, los datos que están en la tabla, estos datos, todos estos datos que están aquí, representan coeficiente de pérdida de carga, con el que vamos a cuantificar la pérdida de carga. Para ello, pues también necesitamos la velocidad, ¿verdad? Necesitamos velocidad porque nuevamente la pérdida de carga en este accesorio es C sub 0 por V. ¿Cuál V? Bueno, tengan paciencia, ya veremos cómo calculamos V. V me lo da la norma. Lo voy a obtener en la norma, entre 4000 y todo el cuadrado, en pulgadas de columna de agua. Les dije, ASRAE resuelve cuantifica o me permite modelar la pérdida de carga de todos los accesorios, excepto ese. Excepto ese que estamos viendo, esa trifurcación. Eso no me lo modela ASRAE. Así que para poder resolver eso, pues tendremos que valernos de alguna suposición. Otra vez, lo que está ocurriendo es que tengo aquí el ventilador. Un esfuerzo de pensar de qué es el ventilador. Y aquí lo que hago es esto.
Aquí tengo el difusor, un difusor. Aquí tengo otro difusor. Aquí tengo aquel accesorio que vimos hace un rato, que es la bifurcación a 90 grados con apertura angular. Aquí tengo otro difusor. Y aquí tengo otro difusor. Entonces vean ustedes, muchachos, que este que estoy hablando aquí, que estoy marcando con una X, es este. Voy a pasar con otro color. Es este. Vean ustedes. Ese sería ese. Pero resulta ser de que el capítulo 34 de Array no me modela ese accesorio. No está. Entonces yo, ¿y ahora qué hago? Bueno, voy a tener que resolver. Voy a borrar aquí esto. Voy a tener que resolver. ¿Qué les parece si hacemos una solución de, pues, vamos a tener que apechugar, decía mi abuelo. Entonces, vamos a tener que, ¿les parece si hacemos algo así? Que en el papel, en el diseño, me quedó horrible ese ventilador, que en el ventilador es así, que hacemos algo como así. ¿Vean? Voy a tener que resolver, más o menos así, vean. En el papel, en el diseño, lo hacemos así. Vean ustedes que lo que está ocurriendo es que, bueno, esto es lo que yo necesito resolver. Esto es lo que yo necesito resolver. Pero lo voy a tener que solucionar de otra forma. Entonces lo hago a través de lo siguiente. Ven que aquí hay, este es un accesorio que sí está en Array, capítulo 34. Y aquí tengo otro más. O sea, que pongo dos en serie para resolver lo que en la realidad voy a instalar, que fue lo que se instaló en la morgue de la Facultad de Medicina de la UCR. Entonces son dos accesorios conectados en serie para resolver. Entonces me la jugué. Cuando en realidad, de nuevo, lo que necesito es solucionar la parte superior. Desgraciadamente, nuevamente, Array no me resuelve ese accesorio. Entonces voy a tener que, pues, jugármela. Aquí lo que tenemos nuevamente son, esta es una marca Airguide, pero hay muchas marcas. Airguide es una marca de rejillas y difusores. Las podemos tener de 2 vías, de 1 vía, 3 vías, 4 vías. Eso es, depende de donde voy a colocar esa salida. Esa salida se llama difusor. ¿Cuándo necesito 2 vías? ¿Cuándo necesito 2 vías? ¿Qué les parece, muchachos, si esa rejilla, perdón, esa salida, la ponemos en la esquina de un recinto, en la parte superior, pero en una esquina? Claramente ahí no necesito 4 vías, voy a necesitar de 2 vías. Pero si lo voy a poner en el centro de un recinto, pues sí podría poner 4 vías. Entonces, dependiendo de dónde voy a colocar la salida, así será el número de vías. De qué tan cerca están las paredes de esa salida, pues será también en función del número de vías. El número de vías es un asunto de conveniencia. Pero la selección de un difusor depende, entonces, 1, del número de vías. Va a depender del número de vías, va a depender del tiro. ¿Se acuerdan de esa expresión que hablamos la semana pasada? El tiro que yo deseo. O sea, la distancia horizontal o el alcance horizontal entre difusor y difusor, que normalmente oscila entre 3 a 4 metros más o menos. Recuerden, para no, ¿cómo se dice?, combinar las estelas de los tiros, para que la gente pues no se sienta incómoda, no se despeine, no sienta demasiado frío, y pueda comer o pueda realizar la labor que está haciendo o la actividad que está desarrollando en ese espacio comercial o industrial. Bien, ahorita vamos a hacer referencia nuevamente a los difusores. Airguide es una de las marcas. Aquí vamos a escuchar varias marcas. Airguide, Airguard es otra cosa. Airguide es difusores y rejillas. Airguard, como guardián del aire, eso es
filtros, ¿ok? Entonces, escuchen bien, este es Air Guide. Aquí, esto es un criterio de diseño importantísimo que lo vamos a estar aplicando, si nos da tiempo, pues a final de esta sesión, y si no, pues el jueves. En ventilación solamente hay suministro, no hay retorno del aire hacia la manejadora. En un sistema de aire acondicionado hay suministro y podría haber retorno. En un sistema de aire acondicionado partido, cuando hablo de partido en inglés es split, y tenemos aires acondicionados mini split, tal vez esa expresión la han escuchado, básicamente el sistema partido, que pues es como los que, no sé, como el sistema de aire acondicionado que tenemos en el aula de base de datos, o ¿cómo se llama este aula? De 1025, ya no se llama base de datos, ahora es ahí donde reciben la lección de métodos cuantitativos. Ahí es el aula que está completamente en el voladizo del costado sur de la escuela. Ahí en ese laboratorio, ahí tenemos un sistema de aire acondicionado partido, mini split. Y pues ahí no hay retorno, claramente, porque el retorno, o sea, no hay ductería de retorno. El retorno del aire, una vez de que nos toca, nos roba calor y se va otra vez hacia la manejadora, pues no va por ductos. Si el retorno va por ductos y llega nuevamente a la manejadora, pues significa que hay ductos de retorno y por tanto hay rejillas y hay accesorios y tramos y codos, etc. En ventilación, solo hay suministro. Y vamos a proyectar los ductos según el método de equifricción. Escuchen, o sea, todas las tuberías las vamos a proyectar a la misma fricción por cada 100 pies. Escuchen bien. Vamos a procurar proyectar, esto es una recomendación de RAD, proyectar la selección de las dimensiones del ducto para generar una pérdida de carga unitaria por cada 100 pies. O sea, la misma pérdida de carga por cada 100 pies. Esto va a ser buenísimo, muchachos, para poder calcular la pérdida de carga acumulada en un tramo. Ya veremos. Pero recordemos este dato, porque esto lo vamos a tomar. Espérense, con ese color no veo. Con ese color no. Recordemos este dato. Ese que estoy marcando con asterisco. Es un criterio de diseño. Así como aquel criterio, muchachos, que no íbamos a superar la velocidad. Las velocidades en ninguno de los tramos nunca va a ser superior a ¿cuánto? 2000 pies por minuto. Así es. O sea, si ustedes ven, muchachos, nuevamente, puedes apagar tu micrófono. Si ustedes ven que les alcanzó una velocidad por encima de 2000 pies por minuto, y cuando dicen que les alcanzó es porque a través de alguna forma ustedes van a observar eso. Ustedes se preocupan. Paran. Ustedes dicen, no, algo está mal porque me dio más de 2000 pies por minuto. Y además, recuerden que nunca van a seleccionar una turbomáquina llamada ventilador cuya presión supere 2,5 pulgadas de columna de agua. Aplican restricciones. Pero lo más habitual es que no lo van a encontrar. O sea, si ustedes suman todas las pérdidas de carga para seleccionar la turbomáquina, porque recuerden que la turbomáquina se selecciona en función de la suma de las cargas estáticas. Recuerden, necesitan para seleccionar la turbomáquina presión, caudal y tipo fluido. Y se les da la suma de las presiones a vencer, les da 4 pulgadas de columna de agua, pues muchachos, ustedes no pueden persinarse y acostarse a dormir, porque dicen, qué dicha, ya terminé el ejercicio y me voy a dormir. No pueden hacer eso. Porque yo mis estudiantes, tal vez los que ya han llevado curso conmigo, yo les he contado la historia de que había un estudiante en Mante que estaba en curso de resistencia a materiales y que había una viga en voladizo, un material ahí metálico, no sé, de hierro. Y resulta ser, ¿alguien va a preguntar algo? Que se abrió el micrófono, muchachos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, muchachos? Para que lo apaguen, gracias. Había un estudiante en Mante que tenía una viga en voladizo que estaba soportando 4 toneladas. Una viga en voladizo, 4 toneladas. Y al estudiante, pues ya calcula y le dio que el diámetro de la barra que soportaba el peso en voladizo era 2 milímetros. 2 milímetros para 4 toneladas. Y el estudiante cuenta la historia,
que dijo, ay, qué dicha, ya terminé, y se acostó tranquilamente a dormir. Ese estudiante era yo. Pero resulta ser que mi experiencia no me permitía decir de que 2 milímetros no tenía sentido. ¿De acuerdo? No tiene sentido. Algo estaba mal, o sea, que yo no me pudiera dormir. Tenía que seguir para ver dónde estaba el error. Pues lo mismo, muchachos, pues aquí yo les doy indicios, ¿de acuerdo? Eso que estoy haciendo es darles indicios de cuando no pueden parar. No se pueden descansar. Algo está mal. Las velocidades no pueden ser superiores a 2000 pies por minuto. Que la suma de las cargas estáticas a vencer por el ventilador no pueden ser superiores a 2,5 pulgadas. Hay algo mal. Y vamos a proyectar pérdidas de carga a 0,5 pulgadas de columna de agua por cada 100 pies. Aquí, muchachos, antes de hacer el receso, es que hay un criterio en la selección de los difusores que se llama Noise Criteria, o el criterio del ruido. Noise Criteria, que dice que básicamente para no generar ruido, ¿cuándo ocurre ruido en un accesorio? Cuando lo aceleramos, cuando aceleramos el fluido que pasa a través del accesorio. Si lo aceleramos mucho o incrementamos mucho su velocidad, escuchamos chiflidos. El aire hace ruido cuando pasa por el ducto, en este caso por el difusor o la rejilla. El criterio del ruido básicamente lo que dice es que a altas frecuencias, pues básicamente el criterio del ruido se aproxima a la depresión sonora en decibeles. Observen, muchachos, que un noise criteria de 30 a altas frecuencias, pues básicamente son como 30 decibeles. El criterio del ruido, muchachos, tenemos que tener cuidado con él para no sobrepasarlo. Ese numerito, NC40, NC30, NC20. Pero eso está en función de la aplicación. Por ejemplo, si estuviéramos en una sala de conferencias o una sala de lectura, como en la biblioteca, como las salas de la biblioteca, de una biblioteca. Obsérvese que el criterio del ruido, NC, tiene que estar entre 30 y 40. Entre 30 y 40. ¿Ok? Como también un aula. Una aula, el criterio del ruido tiene que estar entre 30 y 40. Es decir, que debemos procurar que el criterio del ruido siempre esté entre esos dos valores. Y a la hora de seleccionar el difusor o la rejilla, pues el criterio del ruido tiene que estar ahí, en ese ancho de banda. Justamente para, pues cuando estemos estudiando, cuando estemos recibiendo la lección, no escuchemos los chiflidos del aire pasar por el difusor. Vean ustedes que para mantener un criterio del ruido entre 30 y 40, obsérvese el ancho de banda, entre 30 y 40, obsérvense que estoy hablando más o menos como por aquí. Entre 30 y 40, eso significa que las velocidades en el suministro, las velocidades más altas que puedo procurar a la hora que salga por el suministro, o sea, por el difusor, no puede superar 600 pies por minuto. Feet per minute. Dice supply register. Vean que el valor más grandote es 575. O sea, ya ahí estoy ya diciendo 600, estoy ya pasándome el umbral, ¿de acuerdo? Y en la rejilla, o sea, en el retorno, vean que las velocidades no deben superar tampoco, lo ven ahí, el valor más alto, 700, 690. O sea que es típico, muchachos, que los flujos de aire a la hora que salen por los difusores o que se van por la rejilla no pueden superar los 600 pies por minuto porque ya pasaríamos el criterio del ruido. Ya escucharíamos el aire cuando se mete por la rejilla o cuando sale por el difusor. Aquí nuevamente es otro fabricante, es otra literatura, pero básicamente manifiesta lo mismo, donde me dice que para aplicaciones entre 30 y 40, muchachos, las velocidades, ¿verdad? En promedio, ¿verdad? No pueden superar, en este caso, anda por ahí digamos, si hablamos no sé, de una, ¿cómo se llama? Un call center, donde dice General Office Spaces, Card Rooms, o movie theaters, etcétera, dependiendo de la aplicación. Vean que en estos, para no superar los 40, vean que la velocidad promedio no anda alrededor de los 600 pies por minuto. Estoy hablando de aquí, average,
y estoy hablando aquí de los 600 pies, ¿verdad? Para andar entre 35 y 40. Estoy hablando de diferente literatura o fabricantes, pero manifiesta básicamente lo mismo. En esta diapositiva, muchachos, ya antes de hacer un ligero receso, lo que me permite observar, primero es que estos son difusores. ¿Cómo diferencio entre un difusor y una rejilla? Porque el difusor normalmente, el mesh o el mallaje o los espacios por donde pasa el aire son mucho mayores que en las rejillas. Y ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, entonces, para una aplicación que nos mencionaba anteriormente, para 600 pies por minuto, donde necesito trasegar unos 600 pies cúbicos por minuto, observe, 600 pies, otra vez, estos son pies por minuto. O sea, esta fila aquí donde dice velocidad. Mientras que estos datos que están en color oscuro, en negrita, está hablando de CFMs. Vean entonces, para una aplicación por donde tengo que circular 600 pies cúbicos por minuto y no superar una velocidad de 600 pies por minuto, pues, ¿qué me dice esto, muchachos? Pues que necesito un tamaño nominal de difusor que mide 12 por 12 de forma nominal. Nominal. Y cuando digo nominal, muchachos, es porque básicamente está hablando de la dimensión de largo por ancho. Largo por ancho. Pero, parece que no puedo marcar aquí. Largo por ancho. Bueno, largo por ancho. Largo y ancho. 12 por 12. Pero en realidad, muchachos, esto no mide 12 por 12 en forma efectiva. O sea, el área efectiva por donde pasa el aire no es 12 por 12. Es vean ahí, dice AK 0.58. O sea, que en realidad, muchachos, estamos reduciendo en más de, ¿qué? Como 42% el área efectiva debido a todas esas laminitas y justamente al espesor del borde. El área efectiva por donde pasa el flujo no es 12 por 12. Es 12 por 12 por 0,58. 12 por 12 son 144. 144 pulgadas cuadradas, ¿verdad? 12 por 12. Todos. Vamos conmigo. 12 por 12, 144. 144 por 0,58 significa que el área efectiva en pulgadas cuadradas por donde circula el aire es apenas 83,52. Eso es lo que significa debido a todo ese montón, muchachos, el espesor de cada una de esas laminitas y el espesor de ese borde. O sea, reduje en un 42% el área. O sea, me quedo de 144 nominales, pasó a 83,52. Para la selección de los difusores necesito saber el número de vías, el tiro de difusión, que normalmente oscila entre 3 a 5 metros, y la velocidad terminal, que en aplicaciones típicas para aulas, para auditorios, o sea, para salas de estudio, anda entre 600 y 700 pies por minuto, dependiendo del auditorio. Este dato que está aquí, que habla de 3 a 5 metros o de 14 a 21 pies, decíamos el tiro, ¿verdad? Que era el alcance del flujo del aire que está saliendo por el difusor, me lo da esta misma tabla, vean ustedes. Vean ustedes que para la aplicación de 600 con 600, vean aquí me dice, dice aquí el tiro. Este que está aquí, muchachos, este término de 14 a 21 es el tiro. Es el alcance entre difusor y difusor, justamente para que no haya, como si es superposición entre los flujos de cada uno de los difusores. Eso es lo que llamamos el tiro. Entonces ven ese valorcito de 14 a 21 pies, me lo llevé para acá y eso más o menos anda, más o menos, entre 3 a 4 y en promedio, pues se dice que entre difusor y difusor deberían instalarse más o menos cada 4 metros para evitar esta superposición de los flujos. Muchachos, vamos a hacer una primera pausa. Por favor, regresen en 7 minutos. Tengo las 3:57. A las 4:04, muchachos, volvemos. Gracias por estar aquí.
Ok, muchachos, vamos a continuar. Vayan acercándose. Hemos quedado en esta diapositiva que la selección de los difusores depende de estos tres elementos o factores: el número de vías, el tiro de fusión y la velocidad terminal. Cuando tenemos las rejillas de retorno, es que es como decir un círculo redondo. Rejillas es el dispositivo por donde entra el aire. Las rejillas. Nuevamente, para poder saber, y no les dije anteriormente, muchachos, pero obsérvese para este ejemplo que estábamos con el que estábamos conversando, obsérvese que en el mismo catálogo se me presenta la pérdida de carga. O sea, para una velocidad de 600 pies por minuto, y necesito trasegar 600, que pasen 600 pies cúbicos por minuto, no solamente tengo el tiro de fusión, sino que a continuación me dice cuánto es la pérdida de carga. Bueno, porque marqué muchas rayas. Para ese caso en particular, obsérvese que el dato de pérdida de carga que finalmente el ventilador tiene que vencer a la hora que el flujo aire pasa por el difusor es, obsérvese aquí este valor que estoy marcando en ese color moradito, 0,089 pulgadas de columna de agua. Aquí, muchachos, siempre voy a estar hablando de pulgadas de columna de agua. O sea, que a la hora de pasar un flujo de 600 pies cúbicos por minuto por un difusor de un marco constructivo en particular, de un fabricante en particular, de 12 por 12, la pérdida de carga que el ventilador tiene que compensar y que nosotros tenemos que computar para la selección del ventilador es 0,089 pulgadas de columna de agua. Para el caso de las rejillas de retorno, bueno, no me voy a contradecir con lo que estuvimos hablando. Para hacer pasar unos 600 pies por minuto para una aplicación típica en donde tengo una sala de estudio, una aula, un auditorio, un call center, y no debo superar los 600 pies por minuto para no pasarme del criterio del ruido, y necesito pasar unos más aprox, unos 600 pies cúbicos por minuto. No tengo 600 pies cúbicos por minuto, pero tengo 624. Obsérvense que me dice entonces que el diseño, ¿verdad? Que el tamaño nominal que yo necesito es de 20 por 10. Vamos, ¿cuánto es 20 por 10? 20 por 10 en pulgadas, muchachos, todos ayúdenme. 20 por 10, pues son 200 pulgadas cuadradas. 200 pulgadas cuadradas. Vamos, dividamos 200 pulgadas cuadradas entre 144 para pasarlo a pies cuadrados. A ver, 200 pulgadas cuadradas, ¿cuántos pies cuadrados son? Todos, por favor, ayúdenme. 200, recuerden que 12 por 12 son 144. Entonces, 200 entre 144, eso me da, ayúdenme, ¿verdad que nominalmente el tamaño de esa rejilla sería 1,38? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, profe. Pero de ese tamaño nominal, vean lo que ocurre. ¿Por qué me dicen que el tamaño efectivo es 1,04? ¿Qué pasó? ¿Cómo se hizo? Se encogió con la humedad. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, muchachos? ¿Por qué me dice que apenas el área efectiva por donde pasará el aire es 1,04? ¿Por qué la diferencia entre 1,38 y 1,04, auditorio? ¿Qué pasó? Por aquellos, profe, y todo eso. Claro, porque va de nuevo, es la misma hablada. Porque el área efectiva dice que es 20 por 10, que es básicamente el exterior, el borde. Pero si le restamos el área de ese borde y el área de la sección transversal de todas esas vainas, de todas esas laminitas, el área efectiva se reduce. Por tanto, el aire ahora tiene una área efectiva de apenas 1,04 pies cuadrados, disculpe. Y otro dato que necesito, muchachos, extraer de este catálogo es la carga estática que el ventilador tiene que vencer debido a la presencia de esta rejilla en el retorno. Escuchen, en el retorno. En ventilación no hay retorno. Estamos hablando, muchachos, de aplicaciones en general. Lo que quiero es que se empoderen de que existen rejillas en retornos para aire acondicionado, pero en ventilación no hay retorno. Pero en todo caso,
esta rejilla, cuando hacemos pasar esos 624 a una velocidad de 600 pies por minuto en un marco constructivo de esta marca de rejillas de 20 por 10, va a generar una pérdida de carga de 0,060 pulgadas de columna de agua. Ese valor me lo llevo. Ese valor es el que necesito. Es uno de los tantos datos que necesito, muchachos, extraer y computar para que finalmente el ventilador tiene que vencer todas las cargas estáticas, tanto en el suministro como en el retorno. El ventilador tiene que vencer todas las pérdidas de carga en el suministro y en el retorno. No solamente en el suministro, también en el retorno hay que vencer todas las pérdidas de carga de filtros, de tramos rectos, de accesorios, de dampers, tanto en suministro como en el retorno. Vean ustedes que les advertí que una rejilla se ve como más porosa, ¿de acuerdo? Es como más cerradita. Si se acuerdan las imágenes que les mostraba de McDonald's, ¿se acuerdan? Cuando veámoslo un momentito. Veamos claramente yo, con solo verlo, ustedes se sientan, comerse la hamburguesita cuando puedan, no ya, pero cuando puedan visitar tranquilamente estos establecimientos. Yo claramente, muchachos, sin que yo pongo la cola al burro rápidamente. Yo sé cuál es cuál. ¿Verdad, muchachos y muchachas? Que es... Perdón. Este es el difusor. Fácil. Y este o estos son las rejillas. Por ahí retorna. Por ahí se mete el aire y va otra vez a la manejadora. La manejadora, que no la ven porque está en el techo, porque está en entrecielo, tiene que vencer todas las pérdidas de carga al suministro y luego al retorno. Y en casos de cuartos limpios, ¿verdad? Que hay que vencer la presión positiva o presión negativa que requieren ese espacio. Ahí donde está McDonald's, donde está el bichillo, donde está la figura de cartón de McDonald's. En ese recinto, no en este caso en particular, porque presiones positivas o negativas solamente ocurren en cuartos limpios. Veíamos un caso, muchachos, de cuarto limpio, donde la presión en ese recinto, pensemos por un momento que eso es un cuarto limpio, eso no es cierto. Pero ahí les dije, muchachos, ¿cuánto es la presión máxima que me permite a dry en un cuarto limpio? ¿Cuánto es la presión positiva que me permite a dry? 12 pascales. 12 pascales, muchachos. Y luego, ¿verdad? Que cuando estamos hablando de los 12, les decía, ¿eso es mucho o eso es poco? Pues depende. Porque les decía, esos 12 pascales aplicados a esta puertita que está aquí, muchachos, y se abre el lado mío, muchachos, donde yo le quito el pistillo o abro o giro el manubrio, ¿verdad? Para abrir, ¡pa! Se me viene la puerta, muchachos, con una fuerza equivalente a, ¿cuánto les dije? Se vendría la puerta contra mi cara con una fuerza equivalente a. Recuerden, presión es igual a, perdón, fuerza es igual a presión por área. Si la presión del lado de nosotros, ¿verdad? Digamos, de este lado de la pantalla, es 12 pascales aplicada a una área de 2 por 1, muchachos, genera una fuerza equivalente a 30 kilogramos de fuerza. Les contaba que es como si yo me acostara sobre el piso y me tirara un saco de 30 kilogramos sobre el cuerpo. Algo me quiebran. La nariz, no sé, donde impacte la puerta. Entonces, eso es relativo. Decir fuerza, la fuerza, esa presión es poquita, pues depende del golpe. Volvamos a donde estamos. Aquí, ¿verdad? Entonces, claramente puedo identificar cuál es rejilla y cuál es difusor. Que no me vacilen en la calle. Aquí están estos dispositivos que se ven más cerrados, con más malla, con más filtro, como más esponjita, ¿verdad? Con el mesh, eso se llama mesh, muchachos, que es esa cuadrícula más cerrada, es la rejilla. O el retorno, el inicio del retorno. Ahí, pues, recuerden,
Esta era aquella figura que ASRAE no me resuelve, pero yo tengo que jugármela. Si se topan con esa, muchachos dicen, ay, no, yo no puedo porque no están ASRAE, yo no puedo, no me lo pongan ahí. No, hay que hacerle algo. Hay que ponerle el pecho a la brisa, muchachos, y seguir adelante. De alguna forma, resolvemos, simplificamos, y más adelante les digo, pues hicimos una suposición. Bueno, entonces vamos a tener que, pues, debido a que hicimos alguna suposición o algunas suposiciones, vamos a tener que meterle algún factorcito de seguridad para compensar todo aquello que no supuse, o todo aquello que no contemplé inicialmente. Vean ustedes, muchachos, esta es una invitación que se me hizo hace un montón de años ahí al cuarto de máquinas. Suena raro eso. O sea, se me invitó a ventilar cuarto de máquinas del Hospital San Juan de Dios. Y ahí lo que tenemos, muchachos, es un sistema de extracción a través de un ventilador de hongo. Es un ventilador de eje horizontal, que va en pared, no en techo, en pared. Y a través de un ventilador, vean ustedes, lo importante es saber qué ventilador usar. El ventilador helicoidal, recuerden, ese ventilador que me mueve aire entre pared y pared, pero no de pared a ducto porque lo quemo. Lo que hacemos es tomar aire del pasillo, que está fresco, y lo metemos, ese aire lo metemos a las máquinas. Y se necesitaba ventilar porque verán ustedes el calor. Ahí, porque ahí tenemos motores, bombas, caldera, bla, 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 un montón de cosas. A continuación, pues, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para seleccionar ese ventilador? ¿Y por qué ese ventilador? Porque, muchachos, bueno, pues es un asunto de espacio, de disponibilidad, que esa era la mejor solución, un ventilador. Eso es un ventilador centrífugo tipo hongo. Un tipo CB, se llama así. Un tipo ventilador de marca, bueno, en particular, yo seleccioné una marca de marca Greenheck, tipo CB, así se llama, CB de Greenheck. Para seleccionar ese ventilador, ¿qué necesito? A ver, necesito el volumen y las revoluciones por hora. Caudal. Con eso, caudal. Y luego necesito estimar todas las pérdidas o cargas estáticas a vencer. Recuerden, eso es extracción, no es inyección. Ese ventilador de hongo es por extracción. O sea, que el aire va de casa de máquinas al exterior. Y además, otra aplicación particular es que ese ventilador no puede generar mucho ruido, porque por donde está saliendo ese aire, muchachos, es un hospital, no puede haber mucho ruido. Y además, esa salida de aire, muchachos, esa extracción se hace la calle, se la acera. Entonces, imagínense ahí el viejito, la viejita ahí con el agua y pasando y le levantan la ropa. Entonces, tenía que hacerse de una forma conveniente, ¿de acuerdo? Manejando de gran envergadura para el caudal, no generar a una gran área, generar velocidades relativamente bajas. Y además, la velocidad, recuerden, velocidades altas provocan ruido. Así que este ventilador es para provocar algo que llamamos en ventilación bajos sones. Sones, como el son, pero se dice sones, bajos sones. O sea, es una forma de cuantificar el ruido en ventiladores. Sones, bajo ruido. Igual, pues, si vamos a utilizar un inyector de aire para una aplicación donde vamos a estudiar una sala, no solamente el ventilador allá arriba tiene que provocar bajo ruido, sino que tiene que generar ese flujo en el ducto, pues baja velocidad, porque si no escucho del aire circular y golpetear mientras deforma los ductos. Recuerden el toque del relámpago, ¿verdad? Porque una pequeña presión aplicada en una gran área, que es todo el ducto, pues genera ruido, se deforma, ¿verdad? Habíamos hablado de este toque de la relación de esbeltez, ¿se acuerdan? Relación de esbeltez. Muy bien. Siempre la selección de cualquier turbomáquina debe hacerse a la ruta crítica. Y la ruta crítica es el punto más, bueno, escuchen, aplican restricciones. Como en todos los casos se está extrayendo aire atmosférico, la presión mínima requerida en cualquiera de los 3 puntos de donde se succiona el aire es una presión manométricamente hablando de 0. La presión manométrica, 0. Es la presión atmosférica. Manométricamente hablando de 0. Por tanto, la ruta crítica es el punto más lejano.
más lejano, más distante o más alto relativo a la turbomáquina, al ventilador. Entonces ven qué interesante. Como el extremo que está más a la derecha del ventilador, por ahí, esa es la ruta crítica, obsérvese que ahí no hay dampers. No sé si pueden apreciar que del ventilador de izquierda a derecha, desde el ventilador hacia la izquierda y avanzando hacia la derecha, tenemos dampers, tenemos esas celosías, en 2 de ellos, pero no en el tercero. Porque, recuerden, les dije, los dampers tienen 2 funciones. ¿Cuáles eran, auditorio? Balanceo de cargas y mantenimiento. Muy bien. Así que en el tercer ducto, el más delgadito, si yo le pongo un damper, ese damper no cumple la función de balanceo. Básicamente es de mantenimiento. O sea, si yo lo cierro es porque yo no quiero que salga aire por ahí. Nada más. Pero los otros necesito que estén en una posición angular diferente de 0 para balancear, para que el ventilador perciba la misma carga en cualquiera de los 3. Porque el ventilador, nuevamente, es completamente idiota. Si el ventilador, vean, succiona y la rejilla más cercana al ventilador no tuviera ese damper, muchachos, por ahí se mete un montón de flujo y por los otros no succionaría nada. Y el damper entra en desboque, entra en resonancia mecánica y se me quema. Por eso es que tengo que balancear los 2 primeros más cercanos al ventilador y el último, si quisiera, no le pongo balanceo. Pero si le pongo, perdón, no le pongo damper. Pero si lo pongo, sería solamente para funcionar como mantenimiento y ese damper no tiene que estar parcialmente cerrado, siempre está completamente abierto. Los dampers de mantenimiento siempre están abiertos, mientras que los dampers que funcionan de balanceo deben tener una posición angular diferente de 0 para generar o simular resistencia hidráulica. Vean ustedes, muchachos, porque cuando yo hice el primer dibujillo, otra vez, AutoCAD R12, miren ustedes, haciendo los primeros dibujillos en R12 yo, estaba recién graduado. Y ven qué barbaridad, usando puntos y todo eso, ¿verdad? Cosa que ya saben ustedes, que debemos usar comas, ¿verdad? Esas unidades están en metros y debo expresarlo con comas. Pero bueno, estaba aprendiendo. Y resulta ser de que, bueno, me invitan a hacerlo, pero yo lo estaba haciendo desde mi casa. Y me invitan, bueno, ahora sí, venga para que vea. Venga para que vea ahí. Porque lo que me pasaron fueron los planos del sótano, de casa máquinas. Pero nunca había ido. Bueno, obviamente tenía que ir a ver, para ver si esto tenía sentido lo que estaba haciendo. Pues resulta ser, muchachos, que justamente donde están esas bifurcaciones, por ahí pasan tuberías de aire comprimido. Ya no me acuerdo qué tuberías, pero unas tuberías ahí. Entonces yo decía, Daisy, yo no voy a decir, no, vean, como yo soy el que estoy haciendo este diseño, pues córteme esas tuberías, porque por ahí van a pasar mis ductos de ventilación. No, evidentemente no, yo no puedo decir eso. Pues entonces, lo que quiero decirles, muchachos, es que sus diseños iniciales, que yo les llamo anteproyectos, tienen que ir evolucionando. Porque, ¿qué pasa, muchachos? Si ustedes observan, vean que estoy perforando una pared de concreto. ¿Qué pasa si yo digo, no, hay que perforarla, pero cuando llego me dicen, no, usted no puede perforar eso porque se me cae el hospital? O sea, tengo que entrar en un proceso de discusión académica, ¿verdad? O profesional, en un proceso de conciliación. En inglés se llama compromise, ¿verdad? Que es, ok, ¿en qué cedes vos? ¿En qué soy yo? ¿Cómo hacemos? ¿Verdad? Compromise, ceder. Bueno, yo no tuve ese problema con romper la pared. No, ahí no se me va a caer el edificio, pero puede ser que a ustedes sí les ocurra. Que hacen un diseño inicial y no sirvió para nada. O sea, no sirvió para nada, sino que no se puede realizar. ¿Ustedes creen, muchachos, que este nuevo edificio de la Asamblea Legislativa fue el único que se hizo? No, al principio generó mucha resistencia. Se hicieron 3 diseños de edificio. 3. Y recuerdo el primero que se hizo en el que participó un ingeniero de mantenimiento. Y todo lo que él hizo, toda la parte de la parte mecánica, pues no fue otra versión. Puede ser que les ocurrió, entonces no se sientan mal.
Pero eso es así, a veces. Vean ustedes, muchachos, no sé si lo perciben, pero en mi versión original, pues aquí ya estaba yo como dizque intentando renderizar, ¿verdad? No sé si lo ven, muchachos, pero si lo aprecian, donde están los codos, tuve que utilizar, donde están las bifurcaciones, disculpen, donde están las bifurcaciones, tuve que utilizar bifurcaciones o codos en Z. ¿Se acuerdan lo que les dije hace un rato? El codo en Z, ahí está el codo en Z. ¿Por qué? Porque tenía que bordear, esquivar las tuberías de aire comprimido para poner mis ductos. O los ductos que estaba proponiendo. Los míos no. Entonces va evolucionando el proyecto, el anteproyecto evoluciona a otras y otras versiones del anteproyecto hasta llegar a un proyecto final, que es el que se construye. De eso también vamos a estar hablando, porque puede ser de que yo esté previendo que la descarga se dé, perdón, el suministro, perdón, ¿cómo es? El retorno, la succión, la extracción, se dé a un punto particular, pero resulta que a la hora de construir no lo pudieron poner ahí. Voy a tener que moverlo, la extracción, y moverlo. ¿Cómo lo va a mover? Si es un ducto rígido. Bueno, es que hay formas. Conductos flexibles. Manténganse en ahí, que más adelante vamos a estar hablando de eso. Ya casi vamos terminando, muchachos, para que se relajen. Y de esto continuamos el jueves. Vean ustedes, cada vez evoluciona más. Y le pongo distancias, detalles. Soy lo más específico posible. Porque esto, muchachos, yo no lo voy a construir. Yo lo mando a construir a alguna empresa proveedora de calderería. Recuerden, la calderería son esas empresas o oferentes, personas físicas, no jurídicas necesariamente, que hacen desarrollos para hacer realidad mi visión, ¿de acuerdo? Y que doblan las láminas para hacer tuberías circulares o hacen campanas, hacen transformaciones de sección circular a rectangular, etcétera, etcétera. Tengo que ser lo más claro posible para que mi visión se pueda materializar de forma fácil, lo más fácil posible. Entonces observen los dampers y observen donde no hay damper. Donde no hay damper, con solamente que yo vea donde no hay damper, significa que esa es la ruta crítica. Si le pongo un damper a ese tramo EF, pongan sus ojos, muchachos, sobre el tramo EF. En el tramo EF no hay damper, pero si lo pongo, ese damper tendría que estar siempre abierto y tiene la función de mantenimiento, mientras que los otros tienen que estar en alguna posición cerrada. Probablemente el damper JK, posen sus ojos sobre JK. Creo que el sentido común les debe decir, muchachos, que el damper JK debe estar más cerrado que el HI. Y si pongo en EF, ese damper tiene que estar completamente abierto porque es la ruta crítica. Cuando estoy cercano a seleccionar, pues yo sé que, muchachos, en este caso tengo que ir a seleccionar un ventilador, en este caso, que me maneje por lo menos unos 1800 pies cúbicos por minuto, con la salvedad aquella, muchachos, que habíamos hablado de los SCFMs a los ACFMs. Voy a suponer que ya esos 1800, 1794 son ACFMs, pies cúbicos por minuto actuales. Y a la ruta crítica, vean, muchachos, que aquí está toda la descripción de todos los accesorios que están en esto. Ahí está la descripción de todo. Pero solo los que están en color cian son los que están en la ruta crítica. Y solo sumo los que están en la ruta crítica, porque el ventilador se pone en función a la ruta crítica. O sea, el ventilador tiene que vencer todo aquello que está a la ruta crítica. No puedo sumar todo. No lo sumo todo, las pérdidas de carga. Porque si yo sumo todas las pérdidas de carga de todo lo que veo ahí, estoy pensando que todos los tramos están conectados en serie. Y no es cierto, esto es un serie paralelo. Vean al final, muchachos, en conclusión, vean el valor de la suma, ahí están pascales. Le meto un 10%. ¿Por qué le meto un 10%? Bueno, para curarme en salud, por todo aquello que probablemente hizo suposiciones, que siempre al hacer suposiciones, pues no estoy yendo directamente a la regla. Entonces, normalmente le metemos un 10% de factor de seguridad. Al sumar eso y convertirlo en pulgadas de columna de agua, vean ustedes, me da 1,11 pulgadas. Ahí es donde ustedes paran los caballos y dicen, suave, observa ese valor, 1,11, ese 1,11 no es mayor que 2,5 pulgadas. Me suena bien. Entonces, pues como que sí tiene sentido, ¿verdad? Entonces, a continuación, voy a un catálogo y, muchachos y muchachas, aquí vuelvo mis ojos a ver algo interesantísimo. Ok,
que se da en los ventiladores, cualquier ventilador. Siempre los ventiladores, muchachos, se rankean en presión estática, nunca en presión total. Sabíamos que presión total es la suma de la presión estática más la presión dinámica. Pero resulta ser de que la presión dinámica, recuerden, de mecánica de fluidos, voy a tomar un momentito nada más, en serio que ya voy a terminar. La presión dinámica era un medio de la densidad del aire por la velocidad al cuadrado. Ven interesante. Vean esa densidad. La densidad del aire a nivel, aquí en Cartago es 1 kilogramo por metro cúbico. E independientemente de la velocidad, esa presión dinámica en pascales es extraordinariamente pequeña. Así que el fabricante ni siquiera se toma la molestia de rankearme sus ventiladores en presión total, porque la presión, recuerden, presión total es presión estática más la dinámica. Como la presión dinámica es tan chiquititita para un fluido gaseoso como el aire, pues únicamente me lo ranquea en presión estática. Y sí o no, muchachos, que ese 1,11 es carga estática. Así que necesito un ventilador que me venza por lo menos 1,11. Por lo menos 1,11. Por lo menos. Entonces vamos a seleccionar en pulgadas de columna de agua. Este de aquí no me sirve porque es apenas 1 pulgada de columna de agua. Mientras que esta de aquí es 1,25 pulgadas de columna de agua. O sea, ese es el que necesito. Y que me maneje por lo menos 1800. Y le llegué, porque me va a manejar unos 1886 pies cúbicos por minuto. Vean que el HP al freno, que es este, un segundito muchachos, que no pude moverme aquí. Aquí muchachos, cuando vemos este valor de 0,63, eso viene de brake horsepower. Este 0,63 viene de brake horsepower, o sea, HP al freno. HP al freno, recuerden que es la corriente que tiene que circular por el rotor para generar un rotor bloqueado, ¿de acuerdo? Entonces, la potencia básicamente es 0,63 a rotor bloqueado. Pero si hablamos en términos nominales, los HP, el término nominal de HP del motor es de unos 3/4 de caballo. Y luego, ¿se acuerdan? El sone, o los sones, que es una medida de ruido, ¿de acuerdo? Que si eso es vinculante, pues será importante ese tema, pero eso después lo podemos hablar después. Pero vean que ya seleccioné un ventilador. Es un ventilador de este tipo, y vean ahí, ya está instalado, ven ahí la parte de emergencia, y básicamente está descargando básicamente a la acera. Entonces había que hacerlo con cuidado, ¿verdad? Para no poner incómodo a los transeúntes. Bien, muchachos, vamos a terminar a partir de este momento la reunión. Voy a tenerlo en 3, 2, 1.